Hola, buenas noches. Habíamos encarado un problema que parecía solo un párrafo de la clase 1 del seminario 23, donde Lacan planteaba que la naturaleza no es una y que la naturaleza es un popurrí de fuera de la naturaleza. O sea, lo que nosotros llamamos naturaleza, nosotros concebimos naturaleza, es un popurrí fuera de la naturaleza. Y es un párrafo planteado en la clase 1, página 6, 7 de la edición de Ricardo Rodríguez Ponte, que la que estamos utilizando, pero que tiene un alcance muy importante para pensar cuestiones fundamentales. Que Lacan lo presenta con una claridad total, da estas dos fórmulas que son absolutamente inconcebibles para el sentido común. Si la naturaleza quiere decir algo, es que es una. Si nuestro uso de la idea de naturaleza, si quiere decir algo, es que es una. Nadie admitiría las naturalezas, que hubiesen múltiples. Y la otra idea es que es un conjunto heteróclito, un popurrí, pero fuera de la naturaleza. O sea, de lo que nosotros entendemos que es la naturaleza, en ciencia ha quedado una concepción que se podría equiparar a la del sentido común naturaleza, que sería la de popurrí, pero que está por fuera de esa idea. Todo lo que tenemos hoy por naturaleza está por fuera. No sé qué abarcaría el concepto científico de naturaleza, pero podríamos decir tiempo, espacio, masa, materia y energía. En la ciencia moderna, siglo XX y XXI, es un popurrí que existe, se articula, se lo conoce, se lo estudia en una lógica absolutamente que está por fuera de lo que se entiende que es la naturaleza. Bueno, ambas ideas, estas propuestas por Lacan, voy a intentar mostrarlo en esta, que es la segunda y última reunión que voy a presentar sobre este párrafo de la clase 1. Después vemos cómo seguimos con el seminario 23, quién toma otra parte de la clase 1 u otras clases, otros problemas. Requiere admitir, trabajar con la naturaleza no es una y es un popurrí fuera de la naturaleza, requiere admitir que el sustento que le da Lacan a estas argumentaciones que constituyen la base argumentativa de su modelo teórico en psicoanálisis, requiere admitir su apoyo en la ciencia moderna. Que es un tema especialmente polémico en el lacanismo. No era un tema polémico en el freudismo, en todas sus escuelas, especialmente porque esos autores no trabajaron el problema y dejaron el argumento en el estado en que tenía para Freud, y es que el apoyo al psicoanálisis era científico, pero que era sostenido en las ciencias naturales, la biología, las ciencias de la vida. Lacan produce una sustitución absoluta y hace que el apoyo, para decirlo directamente, el apoyo para la concepción de lo real, Lacan lo hace en las ciencias formales. Siendo que para Lacan la física, que es el paradigma de la ciencia moderna para todos nosotros, para Lacan la física es una ciencia formal.
Si hay preguntas y interés, podríamos trabajar las citas en las cuales Lacan desarrolla su concepción de que la física es una ciencia formal, o sea que opera con significantes, incluso Lacan llega a decir con la omnipotencia del significante, operado como letras que cortan en lo real con un real que surge a partir del corte que introduce el significante en su modo de leer. No vamos a trabajar eso. Lo trabajamos si hay preguntas o intereses. Traje una cantidad importante de citas desde 1953 hasta 1980, donde Lacan siempre dice lo mismo. Traje, para empezar, con el problema para trabajar la noción de real, que establece lo que Lacan argumenta sobre la naturaleza en la clase 1 del seminario 23, he requerido un estudio medianamente amplio de las físicas del siglo XX y del siglo XXI en sus versiones relativista y cuántica, fundamentalmente cuántica. Pero para nosotros eso tiene un estatuto conflictivo, porque lo que se sostiene en nuestro ambiente de existencia como psicoanalistas es que el psicoanálisis no es ciencia, es una práctica, y que en su modo de ser una práctica, es una práctica que se aproxima mucho más a la práctica del poeta que a la práctica de un físico. Con lo cual quería ablandarles el oído con una docena de citas de Lacan, de qué opina Lacan sobre esta posición de los psicoanalistas. O sea, qué opina Lacan sobre los psicoanalistas en su relación a la ciencia. De su versión del sujeto, refiriéndose a la comunidad psicoanalítica, una carencia de teoría sumada a un número de abusos en su transmisión que resultan en una ausencia total de estatuto científico, un medio infatuado del más increíble ilogismo, posición del inconsciente, el espíritu científico que falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas, o sea, en la Facultad de Psicología de la UBA. Para los que están en internet, sus respectivas facultades de psicología. Proposición del 9 de octubre del 67. El increíble oscurantismo del auditorio ante el cual tenía que hacer valer mi doctrina. Eran los psicoanalistas. El increíble oscurantismo. Función y campo de la palabra. Un retraso de medio siglo sobre el movimiento de las ciencias caracteriza a los psicoanalistas. Lleva un siglo. Para un siglo. Ya pasaron. Claro, en 1950, o sea, de 1903, o sea, un siglo y una quincena de atraso. En la presentación de la traducción francesa de las memorias del presidente Schreber, ello puede dar una idea de la resistencia que los psicoanalistas oponen a la teoría de la que depende su propia formación. Esta es espectacular. Ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los psicoanalistas a la teoría de la que depende su propia formación. Es claro que hay mucho condensado del modelo teórico de Lacan acá, porque los psicoanalistas creen que su propia formación depende más de la experiencia y no de una teoría. Bueno, no es la posición de Lacan. Seminario 14, clase 6. Los psicoanalistas no están a la altura teórica que exige su praxis. Seminario 14. O sea, 53, Lacan tiene 67 años. 14 seminarios oficiales más 3 antes, son 17 seminarios que Lacan dicta ininterrumpidamente. Ya lo echaron y se fue de 2 sociedades y de la IPA. ¿Sí?
Cuando Lacan dice los psicoanalistas no están a la altura teórica que exige su praxis, ¿está hablando de los freudianos? Los psicoanalistas, los que estaban en seminario delante de él, los psicoanalistas. Del texto que fue designado de la lectura de Freud, que está en Patou Lacan, dice, de la lectura de Freud sigue actualmente pendiente la cuestión de saber si el psicoanálisis es una ciencia. Esto es 1977, 3 años antes de morir. Sigo con esa cita. Es de la lectura de Freud, el texto se designa así, que es la introducción al libro que se llama Lacan, de Robert Georgian, el canadiense. Dice así la cita completa. De la lectura de Freud sigue actualmente pendiente la cuestión de saber si el psicoanálisis es una ciencia, o seamos modestos, si puede aportar una contribución a la ciencia, o bien si su praxis no tiene ninguno de los privilegios de rigor de los cuales se jacta con la intención de levantar la mala nota de empirismo que desde siempre ha desacreditado tanto las circunstancias como los resultados de las psicoterapias. ¿Entendieron? Tiene una vuelta la frase, ¿eh? Salió de vuelta. De la lectura de Freud sigue actualmente pendiente la cuestión de saber si el psicoanálisis es una ciencia, o bien si su praxis no tiene ninguno de los privilegios de rigor de los cuales se jacta con la intención de levantar la mala nota de empirismo. O sea, los psicoanalistas dicen, tenemos rigor para levantar la nota de empirismo, pero en ese artículo mismo dicen más o menos así que son débiles mentales. Sí, sí. ¿Es empirismo? Mira, tendríamos que decir somos. Bueno, somos. Si somos psicoanalistas, y él dice los psicoanalistas, o sea, somos. Salvo que alguien demuestre lo contrario, es así, esto es así. Al ostracismo, sigue la cita así, al ostracismo al que se ha condenado lo que sin duda requiere un esfuerzo nuevo, pero también un esfuerzo cuán renovador, no bastan para explicarlo la pereza ni la esclerosis mental del psicoanalista. Esclerosis cuando el tejido muere. O sea, el estado descerebrado del psicoanalista. Es tremendo. No es tremendo lo que Lacan dice, es un tirabombas. Hay tanto, no importa. Es tremendo que los psicoanalistas lo digieran y lo caguen y que no quede ningún residuo. Porque todos los psicoanalistas han leído esto. No sé si me entienden. Son citas de texto que están... No es una nota al pie de un texto que yo encontré. Lo increíble es que esto se diga y que los seguidores de Lacan sigan en la misma posición sin que esto les represente un conflicto. Eso es lo que digo. Y me parece que nosotros debemos estar muy atentos a cuando el conflicto no presenta el aspecto conflictivo, porque como psicoanalistas es la clave cuando el caso se te va al bombo. ¿Entienden, no? El psicoanalista no trabaja cuando el conflicto se presenta como conflictivo, o sí, pero esa es fácil. La verdadera astucia de nuestra práctica es cuando el conflicto pasó sin tener aspecto de conflicto. ¿Cómo puede ser? ¿No? La madre del autista, 7 años que la llaman del colegio, y uno dice, pero señora, usted y su marido no se dieron. ¿Cómo puede ser que no se hayan dado? Que no se haya hecho conflicto. Que el nene no hablaba, que caminaba en punta de pie, que si se levantaba solito a la mañana, en vez de desayunar, se daba cabezazo contra el yeso, que dejó peleada la pieza. No le llamó plan. ¿Cómo eso puede pasar? Porque si eso pasa, ¿qué no pasa? Ya tenés el culo así. Si eso pasa, ya pasa todo, ya está. No hay retén absoluto. Ni la esclerosis mental del psicoanalista, la grave degradación teórica que marca el conjunto del movimiento psicoanalítico. Para que se la conozca, la institución es muy útil, la institución analítica desde luego. Una más que encontré, todas estas las cité en el libro Otro Lacan, pero encontré otra más, la dirección de la cura. Está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo, para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. Y vamos a trabajar la del deseo del analista porque para Lacan es el deseo del físico cuántico.
Ese es el deseo psicoanalista. La decadencia que marca la especulación psicoanalítica especialmente. Acá lo llama la decadencia que marca. Ahora, quiero que presten atención. Lacan no critica a los psicoanalistas por no analizarse, ni critica a los psicoanalistas por no tener suficiente experiencia. Estas 12 críticas que presenté desde Función y Campo hasta 1 o 2 años antes de fallecer son todas críticas respecto al abandono, a la claudicación y al menosprecio de la teoría sobre la cual para Lacan debería sostenerse la práctica del analista. Bueno. Estoy introduciendo el problema, porque ¿cómo introducir el problema de la física cuántica en psicoanálisis si no ponemos primero en tela de discusión la concepción general de que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la ciencia, que eso sería en términos freudianos omnipotencia del pensamiento, y que el psicoanálisis en realidad es algo que proviene de una praxis, una práctica de uno primero como paciente y luego de un analista, y que esa práctica luego requiere de cierta elaboración. Entonces los analistas ahí dicen, sí, la elaboración teórica es necesaria porque si no todos los datos que provienen de la clínica quedarían como datos brutos, hay que elaborarlos para producir algo de la índole de la dirección de la... Incluso les quiero proponer, esto lo presenté la vez pasada, se me presentó por primera vez la vez pasada como algún principio para trabajar. ¿Qué quiso decir Lacan con sujeto de la ciencia? Porque para mí siempre fue muy oscuro todo el sujeto de la ciencia. De hecho, me di cuenta que yo no había estudiado sujeto de la ciencia. Hasta que no sabes algo, no lo estudiaste. Si yo lo estudié y no lo sé, no, Carlito, no estudiaste. Tenés que saber para decir, he estudiado. Otra cosa es pasar los ojos medio adormecidos, así. Eso no es estudiar. De hecho, el sujeto de la ciencia surge a partir de los seminarios 13-14. No está el concepto en Lacan antes. ¿Y a partir de qué surge? ¿De qué problemática surge? Incluso, ¿dónde surge? Mi impresión es que surge en su versión del sujeto de la ciencia, pero no me dan los números, porque si es en su versión del sujeto, que Lacan lo dijo en 1960, o corrigió su versión del sujeto en 1966 y lo agregó. Lo busqué en De Fruto Salvador, vieron que De Fruto Salvador coteja todos los escritos de Lacan, de cómo aparecieron por primera vez publicados y cómo Lacan los puso en los escritos, y estudia palabra por palabra cuál Lacan corrigió. Es bueno para darse cuenta que, por ejemplo, Lacan corrige sus escritos agregando sujeto a escritos que cuando los pronunció no tenía sujeto, con lo cual uno se pierde totalmente porque dice, no, ves que ya acá ya estaba usando sujeto, pero en realidad lo corrigió en el 66 y agregó sujeto, cosa que a los que estudian su obra no está bueno. Habría que haberle dicho, Don Jacques, no haga así, ¿no? Porque nos mareamos, los mareados. Pero De Fruto Salvador no pone la versión original de esta conferencia para filósofos sobre el coloquio sobre Hegel, y yo no la tengo, no la conseguí. Ricardo, ¿vos tenés la...? No. Yo trabajé un montón el tema del sujeto de la ciencia, y justamente ese es un agujero. Ese es un agujero, porque uno podría decir que aparece en el 60, pero después Lacan lo empieza a utilizar efectivamente a la altura del 66. Pero entonces que toda la introducción de su versión del sujeto la cambió en el 66 de la conferencia que dio para los filósofos. Bueno, estén atentos, los que se manejan bien con búsquedas bibliográficas, a ver si consiguen en francés, obviamente tipeen en francés el título de su versión del sujeto, de cómo, si se desgrabó eso que Lacan, si se grabó y se desgrabó. Hoy estamos así, yo les leo la introducción a su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. A ver si les parece que estoy leyendo pertinentemente. Dice Lacan, es un poco larguito, pero lo leyeron ya muchas veces, así que no nos va a traer problemas.
una estructura es constituyente de la praxis llamada psicoanálisis. ¿Entendieron lo que dijo, no? Una estructura constituye la praxis, ¿no es que tenemos la experiencia y de la experiencia? Una estructura es constituyente de la praxis. Esta estructura no podría ser indiferente a un auditorio como este, filósofos, al que se supone filosóficamente enterado. Que ser filósofo, que da una definición de filósofo, es un hijo de puta. Está bueno, a mí me parece bueno, pero yo no sé filosofía. Que ser filósofo quiere decir, subrayen, porque lo vamos a trabajar, interesarse en aquello en lo que se interesa todo el mundo sin saberlo. Ahí la clave del toque es sin saberlo. Incluso puede ser una definición de filosofía. La disciplina que se interesa en aquello en lo que se interesa todo el mundo sin saberlo. Es un tipo piola, Dice, es una afirmación interesante por ofrecer la particularidad de que su pertinencia no implica que sea decidible. ¿Entienden lo que quiere decir? No hay forma de decidir si es lo que le interesa a todo el mundo. ¿Cómo haría? Tendría que encuestar a todo el mundo. No se puede decidir. Que además no lo sabe. ¿Cómo le preguntarías? Habría que preguntarle a 7.000 millones de personas si se interesan por eso. Puesto que solo puede resolverse a condición de que todo el mundo se convierta en filósofo. Es un pícaro. Digo, su pertinencia filosófica, puesto que tal es a fin de cuentas el esquema que Hegel nos ha dado de la historia en la fenomenología del espíritu. Lo que le interesa a todo el mundo. Resumirlo así tiene el interés de presentarnos una mediación fácil para situar al sujeto. 2 puntos. Una relación con el saber. Definición de sujeto. 2 puntos. Una relación. A ver si dice una en francés. Sí. Entonces, definición del sujeto. Una relación con el saber. Lo que nos lleva, se darán cuenta, nos arrima más al campo de la ciencia. Si el sujeto es el tema del goce, no nos arrima a la ciencia. Fácil también de demostrar la ambigüedad de semejante relación. La misma ambigüedad que manifiestan los efectos de la ciencia en el universo contemporáneo. El sabio que hace la ciencia es sin duda un sujeto él también. Habría que anotar sujeto arriba, una relación con el saber, y sujeto abajo. Y preguntarse, ¿lo utilizan en el mismo sentido? Ambos son el concepto de Lacan, o podría ser que no sean ambos el concepto de Lacan, que uno sea el concepto de Lacan y otro el término coloquial de la lengua. El sabio que hace la ciencia es sin duda un sujeto él también, e incluso particularmente calificado en su constitución, como lo demuestra el que la ciencia no haya venido al mundo sola, que el parto no haya carecido de vicisitudes y que haya sido precedido de algunos fracasos, aborto o prematuración. O sea, los científicos que estuvieron implicados en el surgimiento y desarrollo de la ciencia no han dejado de padecer vicisitudes. Por ejemplo, alguno que lo anunció antes y le fue para el culo. Newton y Leibniz. Además de la guerra por los infinitesimales, por el cálculo infinitesimal, entre Leibniz y Newton, no lo dice Lacan, les propongo yo un ejemplo. Entre Leibniz y Newton también hubo una disputa por la teoría de la luz. Leibniz propuso que era ondulatoria y Newton propuso que era corpuscular, y ganó la de Newton, y Leibniz estuvo en su fans 250 años. ¿Entienden lo que pasó? Fue prematuro. No había forma de pensarlo hasta que
surgió la posibilidad de teorizar también la luz como onda, las ondas lumínicas. Ahora bien, ese sujeto que debe saber lo que hace, el sabio, o por lo menos es lo que se supone, no sabe lo que de hecho en los efectos de la ciencia interesa ya a todo el mundo. ¿Entienden cuál es la ambigüedad? Que el filósofo sabe lo que le interesa a todo el mundo, pero lo que le interesa a todo el mundo, ¿cómo saberlo? Y el científico también. El científico es un sujeto que se supone saber, pero que no puede saber en aquello que él hace lo que le interesa a todo el mundo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven cuál es la ambigüedad en juego? ¿Cómo la expresaríamos? Saber y no saber. Un poquito más y estamos en saber no sabido, ¿no? La ambigüedad entre saber y no saber. Por lo menos tal parece que el universo contemporáneo, donde todo el mundo se encuentra pues a su nivel sobre este punto de ignorancia. Obviamente que quizás no se presentaba así para cuando el sabio era, por ejemplo, Aristóteles. Pero no Aristóteles el filósofo griego, filósofo físico griego, filósofo botánico naturalista, físico griego, sino el Aristóteles del cristianismo. El Aristóteles del cristianismo se lo suponía con esta ambigüedad. Para los padres de la Iglesia que apoyaban todo su saber en Ptolomeo, y Ptolomeo era aristotélico ptolemaico, se suponía que Aristóteles padecía esta ambigüedad. No, se suponía que sabía. No se le suponía que sabía y no sabía. El científico moderno, Einstein, el paradigma más tonto, no por Einstein, que no era ningún tonto, pero como paradigma, el paradigma más tonto del genio, el genio moderno. ¿Es para nosotros lo que fue Aristóteles para el cristianismo medieval? No, porque sabemos claramente, sin ningún conflicto personal, que no sabía todo. No que no sabía lo que Lacan dice que no sabía, Lacan dice que ningún científico sabe aquello que se juega para la filosofía de la humanidad en aquello que hace. Pero digo, no se presentaba la ambigüedad. ¿Entienden a dónde voy? Que el sujeto que practica el psicoanálisis, aquel que parece saber no sabido, ese participa de una figura moderna, que es el sabio moderno, que es el de la ciencia moderna, porque ese sabio, para Lacan, tal como define Lacan, trastocó todos los términos, filósofo, filosofía, ciencia, sabio, está caracterizado por alguien que se supone que sabe, pero también hay que admitir que no sabe, que quizás no sabe lo fundamental de lo que debería saber. ¿Sí? Ahora bien, ese sujeto que debe saber lo que hace, o por lo menos es lo que se supone, sujeto supuesto saber, es lo que se supone, no sabe lo que de hecho en los efectos de la ciencia interesa ya a todo el mundo. Es una anécdota insignificante, pero es interesante preguntarle a Oppenheimer, a Einstein, a Bohr, a Heisenberg no, pero a estos tres primeros, cómo quedaron después de Hiroshima y Nagasaki. Se querían matar los tres, pero se querían matar de verdad los tres. Heisenberg no, porque tenía otra filiación. Feynman tuvo depresión, fue uno de los que contribuyó en el proyecto. Se querían matar, pero no es una metáfora que se querían matar. Depresión terrible. Se querían matar. ¿Por qué? Porque no sabían, porque no supieron. Bohr siempre quiso poner a trabajar ese peligro antes, y tuvo 3 monos de la CIA arriba de la cabeza que no lo dejaron jamás moverse 1 milímetro. Bueno, por lo menos tal parece en el universo contemporáneo, 2 puntos, donde todo el mundo se encuentra pues a su nivel sobre este punto de ignorancia. O sea, todos somos sujetos supuestos a saber,
pero que todos ignoramos lo fundamental que deberíamos saber. Ya solo esto merece que se hable de un sujeto de la ciencia, tema al que pretende igualarse una epistemología de la que pueda decirse que muestra en ello más pretensión que éxito. No está criticando la epistemología, dice que la epistemología se postula como aquella disciplina capaz de abordar el problema del sujeto de la ciencia, pero que es más una pretensión que un éxito. ¿Entienden que ese tema nos queda a nosotros, no? Que para Lacan la disciplina encargada de estudiar al sujeto de la ciencia es el psicoanálisis, que no puede la epistemología, que es la disciplina específica para estudiar al sujeto de la ciencia, o sea, lo que sucede en cada uno con el saber supuesto. Si alguno fue alguna vez a un psicoanalista como paciente, y si alguno fue alguna vez a sentarse en el sillón como supuesto psicoanalista, tienen en claro, ¿no?, que el problema de base siempre es un saber no sabido, ¿no? Que yo no lo sabía, que no lo supe, cómo no lo supe. Pero yo esto lo sabía, pero si lo sabía, ¿cómo? Pero si usted... Ah, sí, claro. Pero ¿cómo así, claro? Yo se lo digo ahora y así, claro, y hace 32 años que lo viene haciendo, y antes... No, antes, bueno, yo lo sabía, pero no sé. La verdad que no sé. O sea, hay algo de la experiencia analítica que nos toque siempre nuclearmente el problema del saber no sabido. Por otra parte, ¿qué es un saber no sabido? Seguro que un saber no sabido, si esa es la estructura del saber, seguro disolvió la figura de Dios. Si en nuestro mundo reina un saber no sabido, Dios no tiene lugar. El Dios omnipotente, mejor dicho, omnisciente del judío-cristianismo, ese capotó. Quizás sea esa la muerte de Dios con la que nosotros tengamos que operar. De donde sépase aquí la referencia totalmente didáctica que hemos tomado de Hegel para dar a entender, para las finalidades de formación que son las nuestras, lo que hay en cuanto a la cuestión del sujeto, tal como el psicoanalista la subvierte propiamente. La cuestión del sujeto está bien, pero en francés también es pregunta. En francés se puede traducir como cuestión o como cuestión. En francés se puede traducir como cuestión o como pregunta. Acá puede ser correcto, cuestión del sujeto, pero también pregunta del sujeto. Con lo cual, para Lacan es el psicoanálisis quien propiamente subvierte el problema de el sujeto moderno, que para Lacan es el sujeto de la ciencia, porque la ciencia introdujo una diferencia radical en la modernidad, que es la existencia de un saber no sabido. Creo que podría ser la barra, ¿no? Que podría ser Que podría ser la barra, ¿no? que cae sobre el otro. Sí. No sé si la muerte o la barra, ¿no? La muerte de Dios, yo decía, para tomar de Sí, nuestra pero tradición puede ser la cultural. barra. En Lacan está escrito como la barra que cae sobre el otro, sí. Pero bueno, después también tendríamos que articularlo íntimamente a la barra que cae sobre el sujeto, porque la dificultad nuestra es pensar que es la misma barra. Lacan dice, es la misma barra. No, te iba a preguntar porque recién dijiste que el psicoanálisis subvierte al propiamente al sujeto moderno, que es el sujeto de la ciencia, el sujeto moderno. ¿Sí? Claro, ahí habría como, lo entiendo así, ¿no? Una diferencia con respecto a la idea que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Claro. Son dos posturas Totalmente distintas. Yo a esta que estoy presentando llegué ahora. Sí, claro. sí. Yo lo pensaba más por el lado de von Neumann-Morgenstern, que el sujeto de cálculo de probabilidades, el sujeto calculable, que Lacan no trabaja en su versión del sujeto, pero me da la impresión que acá está poniendo a la ciencia, a la epistemología, a la filosofía y al psicoanálisis en un nudo, que es el nudo estrictamente moderno, y es que ahora el saber está acompañado por un componente esencial e intrínseco que es no saber. Hay un núcleo de no saber que es lo imposible, como característica del saber moderno. Para Lacan, el surgimiento del psicoanálisis y el campo específico de práctica del psicoanálisis es subvertir ahí.
operar con la ambigüedad y producir ahí la subversión. ¿Ricardo? Me parece que está dejando de lado algo bastante importante. Le está hablando a filósofos sobre Hegel. Nancy, en un libro que me recomendaste justamente, Nancy hace observar que cuando se habla de la muerte del sujeto, de toda esa historia, lo que se está diciendo es que el sujeto está acabado por primera vez como concepto con Hegel. Él hace toda una cronología de la construcción del concepto de sujeto. Por ejemplo, no existe concepto de sujeto en Descartes, eso es una invención kantiana. Es bastante importante porque Lacan parece atribuírselo a Descartes y lo hace sin integridad, supongo. Entonces la subversión del sujeto, se lo dice a los hegelianos, es la subversión del sujeto acabado. ¿La subversión del sujeto? Acabado, en el sentido determinado, completo como concepto. Sí, claro. Que se refiere al saber absoluto que Hegel postulaba. Por supuesto. Entonces es a ese sujeto. Por eso se disculpa Lacan. Sí. Por eso se disculpa, dice, digo, su pertinencia filosófica, puesto que tal es el fin de cuentas el esquema de Hegel, nos ha dado de la historia de la fenomenología. No, perdón. Donde decía que Lacan utilizaba solamente a Hegel por motivos pedagógicos. Me parece que Lacan no se postula como hegeliano, me parece que al Congreso de Filósofos lo que Lacan le propone es que hay una vecindad de campos, de la ciencia moderna, la filosofía y el psicoanálisis, y que esa vecindad es el saber no sabido, y que obviamente requiere superar la posición hegeliana. Proponerle subvertir, que justamente cuando dado vuelta, claro, es poner toda la historia de Occidente, de toda la filosofía de Occidente en cuestión. Es súper importante eso. Sí. Yo dejé totalmente por fuera los hegelianos, incluso de esta introducción. Sigo un poco más con la cita, un parrafito más. Lo que nos califica para proceder en este camino, o sea, ¿qué justifica que un psicoanalista se meta ahí? En ciencia, epistemología y filosofía. Lacan se justifica. Cuando uno lo entiende, Lacan es clarísimo. Cuando uno lo puede entender, es clarísimo. Lo que nos califica para proceder en este camino, porque realmente hay una discusión de qué pertinencia tendría el psicoanálisis para entrar en las ligas mayores, no curar neurosis, entrar en las ligas mayores de la reflexión sobre Occidente. Lo que nos califica para proceder en este camino es evidentemente nuestra experiencia de esa praxis. Lo que nos ha decidido a esto, aquellos que nos siguen darán fe de ello, es una carencia de teoría, de vuelta, sumada a un número de abusos en su transmisión que, por no carecer de peligro para la praxis misma, resultan tanto la una como los otros en una ausencia total de estatuto científico. Plantear la cuestión de las condiciones mínimas exigibles para semejante estatuto, el estatuto científico mínimo para el psicoanálisis, no era tal vez un punto de partida deshonesto. Se ha demostrado que lleva lejos. Bueno, con lo cual me parece que está bastante fundado en nuestro estudio sobre la enseñanza de Lacan plantearnos que quizá lo que Lacan plantea sobre la naturaleza responda justamente a el desarrollo del saber de la ciencia moderna sobre ese campo. Y en esto, lo que les había anticipado la vez pasada es una concepción muy interesante de Lacan, que es lo que Lacan plantea de la acosmicidad que introduce la ciencia moderna. Para Lacan, la ciencia moderna está representada por la física del siglo XX y del siglo XXI. Y en lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, incluso en nuestra praxis, es que introduce la acosmicidad. Ya trabajamos la vez pasada, cosmos, orden, belleza, cosmética.
el uno, cosmos no se puede decir en plural, como la naturaleza, que para Lacan requiere ser dicha en plural, no hay una. Para Lacan eso, la acosmicidad, ha sido introducida por la ciencia moderna. Newton, donde arranca esta historia de la ciencia moderna, Newton en lo que tiene de matemática la fuerza de la gravedad que amba el campo unificado, y luego la física relativista y especialmente la cuántica. Fui al colegio, al secundario, o sea, perdí el tiempo como todos ustedes. No sé si algún estúpido les presentó el modelo atómico. ¿Alguien alguna vez con un estúpido, por ejemplo un profesor de física del colegio secundario? Si hay alguien que no, que levante la mano. Es tremendo. Este es el primer modelo propuesto por Bohr. Y está absolutamente errado en todo. Está absolutamente errado en todo. Pero si está errado en todo, ¿por qué se le ocurrió a Bohr? Porque hay como dos modelos cuánticos fundamentales, el modelo cuántico antiguo y el modelo cuántico moderno. En los dos estuvo implicado Bohr, Bohr, Pauli, Schrödinger y Heisenberg. Esta colección, que tiene Feynman, tiene Heisenberg, tiene Einstein, tiene Newton, tiene Bohr, Schrödinger, es buenísima para nosotros, pero buenísima. Está escrito por físicos españoles. Editorial no existe, me parece que fue creada para hacer estos libritos y venderlos en los kioscos. Ya salió de los kioscos, así que ahora por Mercado Libre. RBA Colecciones. Son libros pero son de muy buena calidad, pero realmente para lo que yo sabía de esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este modelo se le ocurrió a Bohr? Se le ocurrió en un proceso más interesante que esta boludez, y es el salto cuántico. Ven que el título se llama Pasaporte cuántico a otro estado, como una valijita. Vos podés estar en Italia y podés pasar a Francia. El problema es que se verificó que no era continuo. Por espectrografía se verificó que algunos gases no emitían en forma continua. Entonces empezó a pensar qué propiedades atómicas y de los electrones, y entonces lo que estableció Bohr es un genio, como Einstein es un genio, porque los dos aplicaron el límite de Planck, el quantum. Einstein a la física relativista y Bohr aplicó el quantum, que es ¿se acuerdan cuando comentamos el año pasado los libros sobre las psicosis ordinarias? ¿Se acuerdan? El libro Celeste Gordo y el anterior, no sé cómo se llamaba el anterior, que publicaron ellos. Los inclasificables y la psicosis ordinaria. ¿Se acuerdan que yo hice mucho hincapié en un capítulo escrito por Miller, donde Miller decía, los pacientes, como todo en la realidad, es continuo? O sea, hay un poquito histérica, un poquito más histérica, recontra histérica, archihistérica, psicótica, cachito psicótica, bastante psicótica, todo es continuo. Y Miller dijo, porque en la realidad todo es continuo. Y en la realidad todo es cuántico. Es una barrabasada, un bruto total. ¿Qué importa? Nosotros tuvimos 2 veces el presidente Menem. ¿Qué problema hay con pobre Miller? Y ahora Macri.
Espero que no tenga Macri también como libro de cabecera como lo tenía Menem, que eran los libros de Sócrates, que Menem lo tenía como libro de cabecera. No sé, puede ser que sí. Tiene libro, puede ser. Igual, ustedes jodan con Macri, pero a Menem lo votaron 2 veces. 3. Bueno, 3, pero arrugó. Hubo arruga de Barrera. Ganó 3 elecciones consecutivas. Bueno, el libro es Niels Bohr, el átomo cuántico. Y como subtítulo, Pasaporte cuántico a otro estado. Alfredo, te quería comentar, ese modelo, ¿no sería más bien el que propone Rutherford? Que efectivamente propone el Es Bohr Rutherford. Claro, Bohr lo que hace es solucionar Bohr el problema Rutherford. de la degradación del electrón. Es Bohr Rutherford. Sí, sí, por supuesto. Y, primer error, todas las órbitas son elípticas. De hecho, el círculo es un tipo de elipse. Primera cuestión. Pero la pregunta es, ¿por qué el círculo? ¿Por qué no puso que el recorrido del electrón era así? ¿Por qué no puso así? ¿Entienden? ¿Por qué puso un círculo? Y siendo que es una elipse. Y segundo, no existe la elipse. Los electrones, como todos los elementos subatómicos, no tienen recorridos. No cumplen ningún recorrido. No existe para los electrones este recorrido. No hay recorridos. No porque se mueven aleatoriamente, porque no se mueven en ese sentido. Lili dijo, claro, ¿por qué? O sea, mucho quilombo. No, porque aunque vos pongas un montón de electrones, el átomo de hidrógeno tiene 1, pero Bohr empezó con el átomo de hidrógeno y andaba con el átomo de hidrógeno. Ya después no anduvo con ningún otro átomo y ahí empezó a complejizarse el modelo. Es lo que yo les planteaba la vez pasada, que si ustedes tienen un electrón acá y luego lo tienen acá, no hay ningún recorrido entre aquí y aquí, ni ningún otro, no hay recorrido, con lo cual no hay recorrido circular, pero tampoco hay recorrido elíptico. Pero ese no es el problema. Si les interesa, lean este libro que está buenísimo. Se entiende, si lo leen 3 o 4 veces, se entiende. Si lo chiquito 3 o 4 veces, en un fin de semana te lo lees. 2 o 3 fines de semana. Es Bohr. A él le dieron el premio Nobel en 1922, pero se lo entregaron junto con Einstein, porque el de Einstein, que lo ganó en el 21, no se lo daban y se lo dieron juntos para que no se note tanto que le daban al de Einstein. ¿Entienden lo que hicieron la Academia Sueca? Se lo dio a los dos juntos para que no se note que se lo daban a Einstein. Ustedes podrán decir, claro, porque Einstein era judío. No, él también era judío, así que por antisemitismo no. Que no se aceptaba la teoría de relatividad, aunque ya era recontra famosa en 1905. ¿Saben por qué se lo dieron? Por el efecto fotoeléctrico. ¿Vieron la célula fotoeléctrica del arbolito que se prende la luz en el parque? Por eso se lo dieron. La relatividad no. Y ya estaba la segunda también, 1905, 1915. En 1922 se lo dieron con un paper menor. ¿Por qué? Por el cosmos. Por una ideología que nos obliga a pensar en las cosas redondas, que nos obliga a pensar que hay un centro en torno a las cosas redondas. Que hay trayectoria. Que hay trayectoria que marca una causalidad determinista. Porque si vos te quedás sin trayectoria, no hay causalidad. ¿Entienden? No hay más trauma, ¿eh? No hay más trauma. El trauma ingenuo del psicólogo moderno, salido de la uva, siempre siendo psicoanalista. Ese trauma en este modelo desaparece. Entonces lo que Lacan dice es que la ciencia justamente tiene la potencia de ser lo que verdaderamente agujerea lo imaginario. Es la ciencia lo que agujerea. ¿Qué historia conocen de esto?
órbitas planetarias. Newton, las órbitas planetarias. Sobre el círculo. ¿Ustedes qué dicen? Me salió rectangular. Ustedes dicen me salió redondo. ¿Cuál es la virtud de que te salga redondo? ¿Por qué tiene una virtud que te salga redondo? Esto al menos es del ágora griego, de las figuras platónicas. Esta es una figura idealizada del platonismo, o sea, 2500 años de antigüedad. ¿Ven cómo se impone por sí mismo las buenas formas? Ahora, el ágora era el lugar público de Atenas, sociedad democrática, con un centro, y era el paradigma de la democracia. Todos los ciudadanos se ubicaban aquí, equidistantes del centro, el centro quedaba vacío, no había rey, no había soberano, y el que tomaba la palabra agarraba el cetro, el palito, se paraba en el medio y hablaba. Con lo cual es la forma perfecta, ideal, de 2500 años de antigüedad. Cuando ustedes reciben un paciente por un sufrimiento con estatuto sintomático, si ustedes lo reciben como paciente, ya hay consulta. Si se consulta es porque ya ha habido diagnóstico de problema. Digo, hay un problema, porque a veces la gente consulta y no sabe ni por qué consulta, pero la cosa va mal, está mal, se sufre o se fracasa, ¿sí? ¿Se aplicó o no se aplicó ya sobre ese malestar, ese problema, ese conflicto, todas las soluciones que la sociedad provee? Lo que vos tendrías que hacer es esto. Una vez iba en un taxi con un amigo, mi mujer y yo, y mi amigo se acababa de separar por primera vez. Se separó como 17 veces, después nos dimos cuenta que era un goce. Después descubrimos que era un goce, pero al principio no, era el primer Lacan, comprende. Era la primera época de los divorcios de mi amigo, y lloraba como una Magdalena atrás. Un viaje corto, de Pueyrredón y Libertador hasta Córdoba, un viaje corto. Y bueno, hacíamos lo que podíamos, mi mujer y yo, con el amigo que lloraba desconsolado que se acaba de separar. El tachero se da vuelta y dice: disculpame, flaco, que yo me meta, ¿no? Porque son todos psicoanalistas, el tachero porteño. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que tenés ideas de que se van a coger a tu mujer, y eso es lo que vos no tolerás. Puede ser. ¿Dejó de llorar? ¿Dejó de llorar? Todos nos quedamos al paso con esas 10 palabras. Disculpame, y jodemos mucho entre nosotros con disculpame que me meta, y decimos cualquier barbaridad, ¿no? Bueno, un paciente que viene por un síntoma, por un conflicto, por una desgracia familiar, por un duelo, ¿ya se le aplicaron o no se le aplicaron esas ideas? Todos, él mismo las aplicó con sí mismo. Yo lo que debería hacer es esto, yo debería tomar aquello, debería ir para allá, no tengo que decirle, debería decirle, y se propia. ¿Sí o no? Sí. O sea, esto funciona con una fiereza tremenda. Eso es la joda de ser psicoanalista, ya que funciona en uno también, ya que funciona plenamente en uno también. Lacan tiende a llamar a este tipo de elementos lo imaginario. Entonces, para Lacan, lo único que en nuestro mundo, fin del XIX, siglo XX y lo que va del XXI, lo único que agujerea a ese imaginario, es la ciencia moderna. O sea, introduce un factor de desorden incluso no bello. No me van a negar que esto es mucho más bello que esto, que ya no entendemos un carajo. Como si estaba acá en el tiempo 1 y está acá en el tiempo 2, como que no fue de ninguna manera de acá para acá. Lo que dicen los estudios que estamos realizando en todos los aceleradores de partículas es eso, que no fue de acá para acá. Es una idea absurda, es una idea ridícula, es una idea indigerible, es una idea muy potente y un montón
y un montón de fenómenos, incluso de la vida cotidiana, están regidos ya por ese tipo de lógicas. Rayo láser, el resonador nuclear magnético, todas esas máquinas de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no se hizo una resonancia en los últimos 6 meses? Que levante la mano. ¿Quién no se hizo una ecografía? Una resonancia. Sí, claro. Stephen Jay Gould de la flecha del tiempo me parece que es perfecto con la problematización de esa cuestión. Claro, nosotros trabajamos con todo el evolucionismo psicoanalítico, todas las explicaciones marxistas. Es claro que hoy estamos así porque venimos de allá, y entre allá, con lo que eso implicó, trae como consecuencias esto que... O sea, implica la ruptura con un modo de pensar la causalidad determinista. La causalidad determinista, no toda causalidad. Entonces, lo que estamos tratando de pensar, siguiendo a Lacan, estudiando a Lacan, es qué concepción operamos nosotros para producir la subversión en el sujeto de la ciencia, que es el sujeto moderno en el sentido de una articulación esencial entre supuesto saber y saber no sabido, a partir de lo que hace obstáculo a la tarea de subversión. Y lo que hace obstáculo a la tarea de subversión es este supuesto saber consolidado, porque esto no tiene nada de saber. ¿De dónde sacó Bohr esto? ¿De dónde lo sacó? Es fácil. ¿De dónde lo sacó? ¿Del sistema planetario? ¿De dónde lo sacó? Como si esto fuese el Sol y esto fuese la Tierra. Ven que el procedimiento es radicalmente imaginario, ¿no? Ah, como mi tío. Ah, te pasó lo mismo que mi tío. No te puedo creer, él también tiene una carnicería. La ranchera, no, ese es el campo. También la acabó. Chorra, vos. Dije que papá se acuerda que ni la canchera le queda al tipo. Pero eso es totalmente imaginario. Hay que ver si el psicoanálisis, para tener su condición subversiva, no requiere justamente también de agujerear todo lo imaginario que habita en el psicoanalista respecto a energía, respecto a materia, respecto a tiempo, respecto a espacio. Un poquito más de citas de Lacan. Van a ver el alcance que esto tiene, Es increíble, es increíble. Para mí la pregunta es increíble. ¿Cómo lo leí 80 veces y nunca lo vi? Uno puede decir, bueno, tranquilo, Lacan es difícil. Así, no, todo muy lindo, sí, ya sé que Lacan es difícil. Pero si me pasa lo mismo con mis pacientes, que leí ya 80 veces y sigo sin verlo, ahí ya... Algunos me pueden decir, andate a la puta madre que te parió. No me dicen, cuando pasa eso, me dice tranquilo, está tranquilo, no va a pasar. Puede pasar a cualquiera, puede pasar a cualquiera. Porque si en lo que lees 80 veces no lees lo más fulgurante de lo que está ahí, ¿qué eso es leer? O de vuelta, estás durmiendo con los ojos así, haciendo dibujitos en la libreta, haciendo dibujitos en la libreta. Yo superviso bastante y muchos analistas traen notas que toman y alrededor de todo. Bueno, vamos a este punto. Algo que yo no lo leí en los epistemólogos, de los del colegio, de los del CBC, leía todos los epistemólogos, ¿no? A los del colegio todos, Popper, Freire, todos, Lakatos. En ninguno leí la propuesta esta de Lacan, O sea que Lacan en serio se mete en el tema de es el psicoanálisis el que tiene que establecer el tipo de subversión del sujeto que implica que está en juego un sujeto de la ciencia. Conferencia en Bruselas de Lacan.
El discurso de la ciencia desenmascara que ya no queda nada de una estética trascendental por la que se establecería un acuerdo aunque estuviese perdido. Es tremendo el hijo de puta, ¿eh? Entre nuestras intuiciones y el mundo. ¿Se ve de vuelta? Es un palazo. Contra Kant. Contra todo, ¿vale? Las 4 citas que... El discurso de la ciencia desenmascara, es el discurso de la ciencia, ¿eh? El que desenmascara. No es la experiencia, no es el peyote, ¿cómo se llama? El de Bolivia, la ayahuasca. Porque la gente piensa que es eso, lo que te rompe la cabeza es el ayahuasca, te la rompe. Y con eso continúa, te la deja rota. Eso ya está verificado clínicamente. Pero no produce subversiones. La subversión es la realidad, ¿viste? El tipo todo alucinado. El discurso de la ciencia desenmascara que ya no queda. Mucha gente lo quiere lograr con el turismo. Van a lugares que le rompen la cabeza. Vietnam, Laos, Camboya. Van buscando esa experiencia, las comidas de esos lugares. No, si no vas no sabes lo que es. No. El discurso de la ciencia desenmascara que ya no queda nada de una estética trascendental, ya no queda nada de una estética trascendental por la que se establecería un acuerdo, aunque estuviese perdido. Es un hijo de puta. Entre nuestras intuiciones y el mundo. 20. La conferencia por Maurice Merleau-Ponty. La teoría de la percepción ya no concierne más a la estructura de la realidad a la que la ciencia nos hizo acceder con la física. La teoría de la percepción ya no concierne más a la estructura de la realidad a la que la ciencia nos hizo acceder con la física. O sea, si hay una realidad a la que se nos hizo acceder la física, con la percepción, o sea, observo, luego pienso y finalmente deduzco, eso, la realidad moderna ya no responde mal. Y habría que ver si en la subjetividad moderna no sucede exactamente eso. 21, libro 2, seminario libro 2. Llama la atención vuestra inadvertencia. Llama la atención vuestra inadvertencia de que todo progreso científico consiste en hacer que el objeto como tal se desvanezca. Es tremendo. Seminario 2. Esto lo leí 100 veces yo. En física, por ejemplo, los átomos o las moléculas, que solo en forma contingente y transitoria realizan la apariencia sensible. Es un hijo de puta. Esto es teoría cuántica al pie de la letra de lo más avanzado, 1954. Esta teoría es de 1936, 37, 38. Einstein la rechazaba con fiereza en los congresos Solvay 15 años antes. Einstein murió en el 70 y algo. Llama la atención vuestra ¿Se dan cuenta que está hablando de las cosas perdidas, del objeto perdido? ¿Se dan cuenta o no? Llama la atención, él es un psicoanalista, está todo el día con el objeto perdido. La teta, bueno, si están con la teta de la madre, no sé. Si le dan otro estatuto al objeto perdido, llama la atención vuestra inadvertencia de que todo progreso científico consiste en hacer que el objeto como tal se desvanezca. En física, por ejemplo, los átomos o las moléculas, que solo en forma contingente y transitoria realizan la apariencia sensible. Pero bueno, y realizan. Sí. No, es increíble que sea un seminario hablado, que Lacan no lo leía. Lacan no leía los seminarios como Foucault leía los seminarios. Además llevaba notas y se jactaba de decir, yo esto no lo leo. Otra más. Seminario 7. Significa el fundamento del psicoanálisis, o sea, el objeto perdido del incesto. El objeto perdido del incesto. Lacan dice, significa, es la dirección en la que los encamino, que lo que buscó en el lugar del objeto irrecuperable es justamente el objeto que se encuentra siempre en la realidad.
Freud lo que teorizó como objeto irrecuperable es el objeto de siempre de la realidad. Me diría, no, Lacan, todo lo contrario. Fíjense cómo sigue el párrafo. En el lugar imposible de volver a encontrar al nivel del principio del placer, surgió algo que no es más que lo siguiente, que se encuentra siempre, pero bajo una forma completamente cerrada, ciega, enigmática. 2 puntos. El mundo de la física moderna. El objeto está perdido, ¿no? Hubo, me reencuentro, ¿no? Encuentro y reencuentro con el objeto, y en el medio Chan, sí. Ella dijo Chan de esta, pero no sabía la que venía. 23. Seminario 7, páginas, la anterior era página 88 de la edición oficial y esta es página 162 de la oficial. Escuchen. De donde algo tan enigmático como la cosa, las DIN, como la cosa, se perfila al término de la física. Lo que se perfila un árbol, un rostro, lo que se perfila al término de la física es el Dasdin con el que nosotros trabajamos, es el objeto perdido. Es una equiparación entre física y psicoanálisis insólita. A mí no me resulta muy interesante la idea de Lacan, muy interesante, y hace 30 años que las estoy pensando, pero me resultan interesantes, francamente despiertan mi interés. Ese no es el problema, lo que a mí me interesa, no salió Racing. ¿Qué importa lo que a mí me interesa? Lo que me resulta verdaderamente el problema es cómo Lacan tiene toda la obra armada así y todo el lacanismo dice todo lo contrario. Porque no puede estar pasando con los pacientes, ¿entiendes? Que nosotros vemos siempre que los niños y que el caballito se monta sobre la vaca, entonces papá que se está cogiendo a mamá. El psicoanálisis de niños es espectacular. Para ridiculizar el psicoanálisis, pocas cosas mejores que el psicoanálisis de niños. Seminario 9, clase del 13 de diciembre del 61. Son seminarios que nosotros hemos leído. No es que no entendemos a Lacan, no lo podemos creer. Eso es lo que nos pasa. Nosotros decimos, no entiendo. No lo puedo creer. Así como no podemos creer eso. No lo podemos creer. Dice en el seminario 9. Mostrar que históricamente es justamente en la medida en que ha descuidado absolutamente la naturaleza de las cosas que la física comenzó a entrar en lo real. ¿Lo dice? ¿Cómo no? No lo puedo creer. Son latigazos al sentido común, es tremendo. Mostrar que históricamente es justamente en la medida en que ha descuidado absolutamente, siempre la palabra clave es esa, absolutamente, no parcialmente, ha descuidado absolutamente la naturaleza de las cosas que la física comenzó a entrar en lo real. O sea, para entrar en lo real hay que descuidar absolutamente la naturaleza de las cosas, cosa que nos pasa en los casos, que el niño sea niño, ¿entienden? Que no consigue pareja porque es enana y gorda. Y no decís, bueno, ponete tacos, muchatitas, una enana, sí, 96 centímetros, con ojotas, vos decís, no, boluda, tenés que adelgazar un poquito. Sí. ¿Usted cree que las psicoanalistas de rulitos no le dicen eso? No. Ustedes se ríen, pero yo no sé que se ríen, Si no dice, bueno, habría que adelgazar. Pero vos vas a los bailes. Tango. Muy bueno tango. Muy bueno. Vos vas a bailar tango y ahí viene el tiro de gracia. Porque yo, hay una psicóloga que baila tango y dice, el último chabón que la va a dejar en 2 semanas, que se la acaba de pinchar, lo consiguió en la viruta. Déjame de joder. ¿Salimos o no salimos del imaginario? Muy difícil salir del imaginario, ¿eh? Muy difícil. No salió Bohr.
No salió premio Nobel de Física, el tipo que se animó a cambiar la estructura de lo real. No son ni... Einstein no lo pudo aceptar. Einstein, un genio de fuste, no lo pudo aceptar. Ricardo. Volviendo a la estética trascendental, la trascendental quiere decir amplio. Es el espacio y el tiempo como expresiones a priori. Sí. Eso está como que impuesto por el lenguaje, digamos. Kant no hace otra cosa, es decir, bueno, el lenguaje nos impone el pensamiento. Es una interferencia, ¿eh? Sí. El lenguaje nos impone el pensamiento de la esfera, digamos. Sí. Entonces le está dando con un caño a todo el... Dos cosas. Es lo que Lacan llama muro del lenguaje. Es lo que Lacan llama muro. O sea, hay una propiedad fundamental del lenguaje que es cosificante. La ciencia, lo leímos, ¿no? Desvanece la cosa, la naturaleza de las cosas y el lenguaje. Y ahí habría que acotar. Todos los lenguajes universalmente planteados, los lenguajes derivados del indoeuropeo, las lenguas romances, pero está el muro del lenguaje. Y segundo, la ideología habita en el lenguaje. Con lo cual uno puede decir, es el lenguaje, pero habría que tener como cierto cuidado. Bohr lo trabaja, no sé si voy a encontrar la cita. Marqué tantas que no voy a encontrar esa. La relación de la física, el problema de los cuánticos es darse a entender, no escribir las fórmulas y verificar que se cumplen. Eso no es el problema. El problema es darse a entender, o sea, el aspecto filosófico de la cuántica. Déjame hacerte una pregunta. Dale. Es una pregunta que yo no tengo respuesta para eso. El otro día un alumno... Lacan dice que todo el que hace una pregunta tiene ya una respuesta. No me vengas, El otro día un alumno que estudia filosofía me dice a boca, me tira a quemarropa lo siguiente. ¿Lacan produce una ontología negativa o es una logología, como dice Bárbara Casar? Yo me quedé sin contestar, porque esto no es una cosa trivial, lo que me está diciendo. Porque estaba acá comentando con Ricardo que el pensamiento de la esfera, el pensamiento de lo completo, es el efecto de sentido propio del lenguaje. Todo el esfuerzo de sacar el ser es justamente hacer un agujero o salir de la completud. Como él mismo lo propone, porque es así, es vergonzontología. Está bien. Por eso, no una ontología negativa. Claro, eso fue lo que yo le dije medio automáticamente. Es es una vergüenza sostener cualquier principio ontológico. Es que el lenguaje nos lo impone, el ser está como impuesto por el lenguaje. Bueno, pero cuando vos decís, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando uno dice lenguaje, porque el lenguaje es una casa donde habitan la poesía, la comunicación humana, la filosofía, la ideología. Quizás por eso lo único que está por fuera del lenguaje sea la ciencia del siglo XX, del siglo XXI, que es absolutamente matematizada. Sí, digo, el efecto de sentido. No, porque entender lo que sea impone el tener que ser ahí de contrabando todo el tiempo. No, pero ese es un principio argumentativo tuyo. Romper con el ser es siempre romper con el sentido como significado. No, eso tendríamos que trabajarlo como un poco más. Tendríamos que ir abriendo una tabla de más acepciones. Habría que ver en qué sentido Lacan hace su crítica a la ontología, y él lo especifica. Tiene dos neologismos Lacan: la vergonzontología, que es lo que se debería sostener, y la ontotautología, la del seminario 11. Con lo cual, para Lacan no se introduce ahí el problema del sentido, que también tiene una vertiente científica y matemática. En Lacan el problema del sentido, lo real fuera del sentido,
sino que para Lacan, al ser ontotautología, hay que admitir, me parece a mí, yo toco de oído, como todo, no sé ciencia, pero tampoco sé filosofía, y no hay nada que sea saber psicoanálisis. El saber psicoanálisis es saber matemáticas, saber filosofía, saber lingüística. ¿Qué es saber psicoanálisis? Pero me da la impresión que ontotautología te obliga, te empuja a escribir el ser es que donde está la tautología, que es importante plantearlo, porque así es planteado el goce. La popularidad del goce es que introduce para los psicoanalistas, reintroduce lo que Lacan había quitado, que es algo que sea idéntico a sí mismo. Y me parece que lo que Lacan critica como ontología es sostener que el ser es. Lacan no dice que hay que vaciar de ser el mundo. Lo que hay que advertir es que el ser no es idéntico a sí mismo. Podríamos hacer como una puja, que Lacan la hace, Lacan dice: Heráclito estaba en lo cierto, Parménides se equivoca. El ser es y el no ser no puede ser. Y se acuerdan de Heráclito, que decía que uno entra y no entra dos veces al mismo río. Esa dimensión del ser, que el ser es y el ser no es, en forma conjugada y simultánea, que participa muchísimo de la lógica de los electrones. Los electrones son onda o partícula. ¿Cómo hacen las dos? Una partícula es algo que posee masa, localizado precisamente en el espacio, en un punto del espacio, en determinado momento histórico. Un grano de arena, chiquitísimo, pero un grano de arena. Y la onda es puro movimiento, sin masa, e imposible de ser localizado en el tiempo y el espacio. O sea, es decir, ¿no? Ahí, Alfredo, dale. Ricardo recién utilizó un término que fue entender lo que sea. Y el entender efectivamente parece que plantea un problema en este contexto cuando remitimos a la física moderna. Te interrumpo para conectar a los desconectados, los que ya están diciendo, ya se ponen a carajo con la filosofía. Lo que falta es que se pongan a hablar de fútbol. Yo soy un fracasado, yo soy la no querida de mi madre, yo soy un desastre, estamos hablando de eso, estamos hablando de los problemas clínicos más generales y más difíciles de trabajar, salvo que uno crea que está trabajando diciendo, no, si me parece divina, salvo esa pelotudez, digo pelotudez por los efectos clínicos que suele tener, que muchas veces no hacen más que empujar al acting out. Así que no soy un fracaso. Ahora vas a ver si no soy un fracaso. Vendí el coche, que era lo último que tenía, y me lo pagaron con un cheque falso. ¿Y soy un fracaso o no soy un fracaso? Ahí lo que hay que atacar es la lógica del ser. Dale, ahora sí. No, es que, bueno, retomando las cosas de la mecánica cuántica, por ejemplo, efectivamente no se entienden. Es decir, habría que ver si no se entienden efectivamente porque hay una imposibilidad del lenguaje que nosotros manejamos, el que viene arrastrando todo lo que es nuestra tradición. Sí. Y habría otro tipo de lenguajes que fueran capaces de digerir, como decís vos. Y yo presenté alguna investigación de que parecería que en quechua sí. Bueno, efectivamente, porque de lo contrario, si no... Trabajando este antropólogo peronista, Push, que él proponía que la filosofía occidental se caracterizaba por el ser y un ser opositivo a la naturaleza, dominar la naturaleza, y que en la filosofía quechua se trataba más de un estar, y un estar armonioso donde se confundiesen los elementos, o sea, muy ondulatorio. Bueno, eso, porque efectivamente... Pero igual, yo lo que les propongo es que utilicemos con más precisión lenguaje, porque la ideología habita en el lenguaje, ¿dónde habita si no? Pero no porque la ideología habite en el lenguaje, hay que confundir ideología con lenguaje, porque hay muchas ideologías en el lenguaje, no habría peronistas y radicales. Es lo que dice Benveniste
de la concepción del ser para los griegos. ¿Se acuerdan en los estudios de lingüística? Él dice, los griegos antiguos pudieron pensar sobre el ser porque el lenguaje les aportó la posibilidad de pensar el ser en presente del indicativo. Eso lo aportó el griego. El hebreo no lo aporta. No hay forma de decir ser en el presente del indicativo. Pero no es el griego lo que te va a justificar porque Platón, Sócrates y Aristóteles, porque Parménides y Heráclito. ¿Entienden? Hay distintas filosofías que se pueden armar en un mismo idioma, hay distintas ideologías. Hegel y Schopenhauer, en alemán de esa época, pero pensaron al revés. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en decir el lenguaje. Es una ideología, pero ideologías hay muchas, inclusive en la misma época, para la misma cultura, el mismo lenguaje, puede haber oposición en las concepciones filosóficas. Hay que intentar porque el lenguaje es como una casa que habita, ¿no? Incluso los números, la aritmética elemental, ¿no está en el lenguaje? No existe ningún lenguaje que no provea a sus hablantes, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3 y muchos. Bueno, la introducción del cero fue tremendamente enquilombada. Que solo pudo venir de una filosofía como la hindú, que no estaba posicionada en el ser como la occidental cristiana. Y en el mundo occidental cristiano se tardó más de 350 años en admitir el cero. Se siguió con los números romanos. ¿Entienden el problema, no? Multipliquen el número romano, se escriban el número romano 314.908 por 15.904. El número romano multipliquen. Y los tipos multiplicaban, porque Roma tenía sacos con, ¿no?, kilos de azúcar, ¿no? Se multiplicaban, pero el número romano te vuelve puto. Y a pesar de esos 400 años, ahí tenés un factor imaginario. Pero la filosofía habita en el lenguaje, no es el lenguaje. Cuando Lacan dice el muro del lenguaje, ahí queda, que no lo utilizan mucho Lacan, muro del lenguaje, pero queda muy complejo. Sí, no, primero había ahí una pregunta y después. Estoy casi seguro que, por lo menos en la versión de Paidós del seminario 11, después de que Jacques le hace la pregunta sobre la ontología, sí, Lacan dice, yo tengo una ontología como todo el mundo, algo así. Entonces no sé si se pudiera decir así. No, pero hay que tener la cita precisa. Sí, sí. Primero porque la pregunta de Miller sobre la ontología no aparece en el seminario 11. Miller la quitó. No está la pregunta que le hace Miller, está la respuesta de Lacan. Y sobre la respuesta de Lacan, Lacan tiene en el transcurso de su obra 10 veces la retoma. Retoma 10 veces la pregunta de Miller y todas las veces empieza diciendo, yo le tendría que haber preguntado, esta madre, porque el seminario 12 se hacía por el problema del ser, le quedó picando mal en la oreja a Lacan la pregunta de Miller, que era un filósofo, que lo había mandado al Althusser al seminario para conquistarle marxistamente al psicoanálisis de Lacan con... y otra cosa que creo que... Y siempre siguió diciendo que rechazaba toda dimensión de ontología. Y ahí produjo ontotautología en el mismo seminario 11, Bergonzontología, y el inconsciente, estatuto ético. Dentro de la clase, en esta clase donde el inconsciente tiene estatuto ético y no óntico, dice ahí, ¿no? Sí. En mi libro, Otro Lacan, hasta el momento, localicé 19 neologismos de Lacan, donde Lacan ataca frontalmente la concepción del ser parmenidio en psicoanálisis. Sí, pero pudiera... Es engañosa esa respuesta. Sí, pero quizás pudiera tener otro, porque me parece que una de las cosas... ¿Otro? ¿Pudiera tener otro? ¿Otro qué? Otra concepción... Lacan. Sí. Que también tiene que ver quizás con lo del tiempo. Muchas veces cuando habla de la ciencia, lo que toma, rescata así como principio, el tiempo, como en la gravedad, aparece como aceleración, y como ahí mismo estamos viendo, en el movimiento de los electrones que no responde a como uno normalmente piensa el tiempo. No, pero Lacan dejó caer eso hacía rato. Si Lacan conoce muy bien el espacio-tiempo de Einstein. Sí. La estética trascendental tiene un error garrafal respecto de la ciencia, que presenta dos entes: el tiempo como la medida de lo interno y el espacio como la medida de lo externo, cuando para la física moderna no existen esos dos entes. Esos dos
entes, no existen esos dos entes, existe el espacio-tiempo. Y Lacan trabaja con eso inexorablemente. Lacan estén advertidos de este problema. Lacan, cuando comienza con el seminario público oficial, el del Yo en el año 53, es un autor viejo, tiene entre 53 y 50 años, es maduro, tiene sus reflexiones acabadas y ya pone toda la carne en el fuego. No es que empieza como nosotros, partiendo del colegio secundario de bachiller, no es bachiller Lacan, ya arrancó en otra posición. Y cuando arranca, ya en el seminario 2 lo critica a Einstein por el error de Einstein, que todo el mundo cree que avala a Einstein cuando dice que Dios no juega a los dados, que es de la correspondencia Einstein-Born, que apareció publicada un poquito antes, la actualidad con la física relativista y cuántica de Lacan y su articulación al psicoanálisis de función y campo. O sea, Lacan está advertido que no existe el tiempo, y de hecho el tiempo circular de su futuro anterior, el año pasado ya hubo experimentos que verificaron el tiempo circular en física cuántica. O sea, los físicos pueden determinar si algo se comportará como corpúsculo o como onda. Es una decisión caprichosa, se llama el deseo del físico. Y ya se verificó que según el deseo del físico se puede alterar el estado del elemento que se está estudiando antes. Lo que fue. El físico decide hoy si eso fue corpúsculo o si eso fue... ¿Les interesa la cita? Es una autora china. Federico, yo busco a la china. Más fuerte porque no va a salir para la gente que lo escucha. Vos lo estabas planteando desde el punto de vista del lenguaje te permite decir, Ricardo decía, el lenguaje te obliga a decir, dice el principio de Boas Jacob. Boas Jacob está en la significación gramatical en Boas y otros artículos de Jacob en los ensayos. Dice eso, dice el lenguaje tiene categorías que te obligan a ciertos recorridos, sí. Por ejemplo de género, de número, claro. O de categorías verbales. En ese sentido pues está hablando Ricardo, y obviamente por plantear el otro, no es complementario, que lo que el lenguaje te permite decir, pero lo que te obliga, que es el principio de Boas-Jacob, determina también tu realidad, tu experiencia subjetiva, lo que disuelve toda idea de responsabilidad subjetiva. Sí. Disuelve toda idea de la posibilidad. Boas con concepto. No, sí. Bueno, seguimos, son menos cuarto, así que una cita más para que el argumento de Lacan quede planteado en toda su contundencia, citándolo con citas precisas. A mí me gusta mucho el sistema de citarlo en citas precisas. De hecho, me parece muy bueno para acostumbrarnos a trabajarlo con material de los pacientes. Tratar de convertir en letra, o sea, localizar. Si no queda todo en un flu, el último Lacan dijo, no, pero Lacan rechaza. Lacan... Y porque uno verifica que quizás no. Solamente esta y después seguimos con las preguntas, los intercambios. Una de Newton y una del psicoanalista. Hay en la ley de Newton algo que permite hacer de una naturaleza cósmica en el desarrollo de la ciencia moderna la apertura de la cual se trata, a saber, el cosmos es algo que depende de una construcción, de una naturaleza perfectamente acósmica. A partir de una naturaleza acósmica
con una construcción se llega a cosmos. O sea, el orden, la belleza, lo imaginario. Y lo otro es lo que nos zafa Z, es lo que nos zafa de zafar, es lo que nos zafa de la función imaginaria, y con todo fundada en lo real de la revolución. O sea, la fórmula de Einstein, la gravedad es masa 1 por masa 2 sobre la distancia al cuadrado, la fórmula de la gravedad de Einstein escrita por Lacan la escribe en el pizarrón, dice, esa fórmula es lo que nos zafa de la función imaginaria. Es interesante para pensar nosotros qué nos zafa de la función imaginaria. Cómo nosotros nos operamos con nuestros pacientes, como le aconseja un amigo, como le aconseja la madre, como él mismo se aconseja a sí mismo lo que yo debería hacer. Es lo que nos zafa de la función imaginaria, y con todo fundada en lo real de la revolución. No sé si entienden a qué se está refiriendo. ¿Se acuerdan que yo les había propuesto la vez pasada que Lacan trabaja mucho, que los planetas no giran, sino que caen? Los planetas no caen. Le dirán, si cayesen nos golpearían. Los planetas no caen, pero porque tienen una velocidad muy rápida. Pero lo que los mantiene, ¿por qué no se van? La fuerza centrífuga, el balde con el agua. ¿Se acuerdan la experiencia? Hay que volver al colegio secundario y hacerlo en una institución que no sea la que uno fue. Con algunos libros, hay buenísimos libros, uno puede hacer de vuelta al secundario, la verdad que sí. Con Lacan tienes que hacer el secundario, ¿eh? Sin el secundario con Lacan no pasás. Con la primaria sobre la facultad de psicología de la UBA no pasás, no entendés nada, te hace falta el secundario. ¿Qué vas a hacer? Un poco de idioma, un poco de lingüística. Y la última. Para entonces, pero la revolución, ¿qué era? No se explicaba. No, es de Lacan. Lacan escribe la fórmula de la gravedad de Newton. Sí. Y dice, la fórmula es lo que nos zafa de la función imaginaria. Sí. Y con todo fundada en lo real de la revolución. O sea, nosotros vemos que hay una revolución. De hecho, el problema de la revolución es por qué subversión. ¿Por qué subversión? Porque atacamos revolución. Porque revolución es una función imaginaria. Sí. La revolución de las órbitas, por eso Lacan le critica mucho a Freud que se haya apoyado en Kepler y que haya anudado el psicoanálisis con Kepler cuando Lacan con Copérnico, cuando Lacan propone que hay que anularlo a Kepler, porque nos zafa de la revolución. Y la revolución es una función imaginaria, que es dar vuelta en forma de círculo en torno a un eje. Para Lacan no se trata de un círculo y no hay tal eje. Lo último, eso lo que leí recién es Seminario 20, 16 de enero del 73, la fórmula de la gravedad de Newton. Salteó muchísimas. La experiencia del inconsciente, considerada en el nivel en el que yo la instalo, no se distingue de la experiencia física. Chan, chan. Uno puede estar en desacuerdo, uno puede decir, un carajo, nada que ver. La experiencia del inconsciente es una experiencia poética. ¿Y por qué lo decís? Por mi experiencia. Y hay empate técnico. ¿Qué se puede decir? A mi paciente le va muy bien, yo poetizo y a mi paciente le va muy bien. Y aparte todo el mundo dice que a los pacientes de Lacan les sale como el culo. Cosa que parece que algo de eso sabía. Algunos suicidios tiene, y si uno lee los testimonios de los analizantes de Lacan, pero lo que dice Lacan, breve discurso a la ORTF, la experiencia del inconsciente, considerada en el nivel en el que yo la instalo, no se distingue de la experiencia física. O sea, hay que desvanecer la cosa, hay que desvanecer la naturaleza, hay que desvanecer la experiencia sensible, y hay que hacer desaparecer el causalismo determinista. Para trabajar en el inconsciente como lo postula Lacan, que quizás se equivocó, estaba loco, como dice Ritvo, tenía transferencia con la matemática. Ritvo ni se enteró de la física, porque nadie se enteró de la física. Leo una, pero hay decenas y decenas y decenas y decenas, Lo sorprendente es esto:
cómo es que leemos a Lacan y no nos damos cuenta de esto. ¿No somos especialistas en leer nosotros? Y encontrar el asunto en lo que leemos. Yo fui a ver los embajadores de Holbein al Museo Británico. Como siempre me sucede a mí, debe ser por ser hincha de Racing, la puta que lo parió. En restauración. La madre, dejé a la familia en el hotel, me fui corriendo. Los embajadores de Holbein en Londres. ¿Cuándo iba a volver yo a Londres? Ya está. Voy al shop una lámina, yo quería una lámina de 7 metros por 3 metros para ver los embajadores. No, lámina no quedó ninguna, la madre. ¿Y qué hay? Hay un slide, había diapositivas. Para el complejo pequeño, imagínate. Un slide, así. Era un slide con los embajadores de Holbein y una descripción abajo. Una descripción en el slide escrita. Decía, los 2 embajadores puestos uno a cada costado de la mesa con todos los objetos del trivium y del quadrivium. Y el tremendo Potts que hay en el medio, así no decía nada. El tipo que describió los embajadores de Holbein no describió la calavera en anamorfosis de 1 metro que está atravesada. ¿Entienden? Y a mí me parece que a nosotros nos pasa lo mismo cuando leemos a Lacan. Y cuando leemos los materiales de nuestros pacientes. ¿Entienden? No parece que no me di cuenta, pero si nos dedicamos a leer, a mí me parece que con Lacan nos pasa algo que es delicado, y es que no estamos en absoluto en la teoría de Lacan. Lacan es reconocido total. Yo estoy seguro que a cualquier ciudad del mundo donde yo vaya y a cualquier grupo de psicoanalistas yo le presento, inclusive Jean-Michel Bapro, no tiene la más puta idea. Son 30, 40 citas. Yo no soy ningún genio, las encontré después de 40 años. Imagínense, un paciente mío tiene que esperar 40 años, porque yo le digo, tengo una idea, se me ocurrió una idea. Y por otra parte, me parece que quizá tengamos que rever todas las relaciones psicoanálisis-ciencia moderna, porque quizá para terminar de entenderlo Lacan, si nuestro interés es entender al autor, tengamos que hacer una pasada por ciencia moderna, porque quizás lo que no entendemos es lo increíble de haber conectado al psicoanálisis con la ciencia, que no es tan increíble porque Freud lo conectó con las ciencias naturales. Para Freud no es un problema de biología, de hecho el futuro era la biología para Freud. Así que Lacan lo llama cientificismo a ese movimiento freudiano, y Lacan lo articuló a ciencias formales. Pero uno podría decir que no, que me parece que no. Entonces habría que dejar caer a Lacan. Pero a su vez habría otras cuestiones para preguntarse, Foucaultianas todas. Y es por qué el psicoanálisis surge en 1895, no en 1700 ni en el 2015. B, ¿por qué surge en alemán en Viena? ¿Por qué surge solo en Occidente y no hay ningún esbozo ni en el mundo araucano, quechua, en el mundo islámico, en África, en Asia? O sea, un estudio de inspiración Foucaultiana gruesa. Esto no es un estudio Foucaultiano, es un papelón que estoy hablando como un bruto. Pero digo, las preguntas gruesas, porque Freud se obvió las preguntas gruesas, porque para Freud, con su eurocentrismo, él dijo que complejo tipo tienen todos. Los negros también, pero no lo saben. Los árabes también, pero no lo saben. Los chinos, los japoneses. Pero ese es un prejuicio típicamente del fascismo de la época de Freud, que es humano todo lo que se parece a Viena, y lo otro, bueno, son como las mujeres, los niños o los primitivos, como decía Freud. Pero me da la impresión que Lacan no lo trabaja tan fuerte, pero que si no tenemos cómo contextuar el psicoanálisis, si no es en relación a exactamente estos estudios que toman un impulso tremendo a partir de la misma época de Freud. Freud no se dio cuenta, pero no es lo que estamos diciendo. Lo que el sabio sabe, que se caracteriza en la modernidad fundamentalmente por lo que no sabe. Claro, pero es a partir de Newton, digamos. Es a partir de la revolución de la ciencia moderna, pero no de la ciencia de la física cuántica. Ahí hay que hacer... Todo ese movimiento del saber no sabido, como mencionabas antes, ya puede pensar justamente
Para Lacan comienza con Newton, coma, con el aspecto matemático de la ley universal de gravitación. No empieza con Newton por dos problemas de Newton garrafales. Uno es hipótesis non fingo, criticado por Lacan 17 veces. No parto de hipótesis, hipótesis non fingo. No hipótesis, una hipótesis de arranque. Segundo, el problema tremendo, hay que distinguir newtonismo, que es la teoría de Freud, de Newton, porque Freud no tomó la parte matemática de Newton. Y de Newton el problema que la física relativista y cuántica, en su aspecto filosófico, rectifican, es que con la ley de gravitación se arma un campo unificado universal. Y para Lacan lo que caracteriza a la física cuántica es que destruyen la idea de un cosmos, del campo unificado. Dos cosas sobre eso. La crítica de Einstein a la cuántica es que Einstein quiere armar el campo unificado y se da cuenta que la cuántica deshace un campo unificado. La próxima, si seguimos con esto en alguna oportunidad, les voy a leer la cita donde Lacan dice: el problema de los psicoanalistas es que no se dan cuenta que con libido hacen un campo unificado. Decirlo a la moderna, con goce se arma un campo unificado, con lo cual hay aspectos que han sido necesarios corregir de Newton, no el aspecto matemático, justamente en los aspectos que a nosotros nos interesa, y es que la ciencia moderna agujerea lo imaginario. En Newton han quedado campos que hacía falta disolver. No así con Einstein, que a Einstein le criticamos la posición personal de rechazar, pero en la física relativista no. De hecho, cuántica. Utilizó Planck, la constante de Planck, para hacer la cuántica. 3 minutos, Ricardo. Volvemos al lenguaje un minuto. Vos me mandaste un número entero dedicado al Big Bang, pensar el lenguaje como Big Bang. El lenguaje es trascendental para Lacan. No hay, vos hablaste de lenguas, un montón de lenguas, el quechua o el chino son lenguas. Pero que el lenguaje no es el objeto de la ciencia lingüística. No existe, es un abstracto. Bueno, el lenguaje a mí me parece que para Lacan es trascendental, o sea, a priori, sin sujeto trascendental. Esa es la diferencia con Kant. Para Kant, que lo relee a Descartes, hay sujeto trascendental, para Lacan no. Pero el lenguaje, no hay lenguajes. Es una figura de expresión hablar de lenguaje. Es un abstracto de la ciencia. Es el objeto de la lingüística. El lenguaje. Es un objeto abstracto, no existe nada que sea el lenguaje. Es un concepto abstracto para pensar a las lenguas, que para Lacan tampoco existe, porque para Lacan solamente existe la langue. Quiero aprovechar el último minuto. La próxima expone Ricardo. El 14 de 4. Sí, la que viene no. ¿Y la próxima? Mónica Jacob. La próxima expone Mónica Jacob. Y después expone Ricardo, el 14 de 4. Desde Brasil. Si aún existe. Llegan a las Olimpiadas. Las Olimpiadas van a estar rajando de Brasil para acá. Bueno, no, por vez. Sobre la responsabilidad subjetiva y lo singular en psicoanálisis. Y el material ya circuló. Sí, ya está, ¿no? Una lista. No sé para los que no están en la lista. Hay un material que circula. ¿El título de Jorge que mandó él? Sí. Sí, entonces sí, manda vuelta. Hay dos. Dale. ¿Dos materiales son? Sí. Uno es sobre la responsabilidad subjetiva y lo singular en psicoanálisis. No, sobre la responsabilidad subjetiva y sobre lo singular. Bueno. Y del seminario 23 queda pendiente cómo seguimos, si alguien se anima a tomar, o si nos seguimos haciendo los boludos y yo sigo presentando sobre acosmicidad, seguimos calentando máquinas que no están encendidas. Bueno, dejamos acá.